Hola a todos, en este video les voy a hablar sobre modelación con GAMS para mejorar la estimación del volumen endocrinal en mamíferos extintos. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez Correa, soy estudiante de maestría en bosques y conservación ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, CMX. Como introducción, el tamaño del cerebro está directamente relacionado con la inteligencia, cualidad que permite entender y adaptarse al ambiente. Además, ha sido relacionado con la complejidad social y flexibilidad comportamental. Es fundamental entender la evolución del tamaño del cerebro para entender rasgos que no son fosilizables. Estos rasgos no fosilizables pueden ser la complejidad social, la flexibilidad comportamental, la evolución social, entre otros. La estimación del tamaño del cerebro por medio de medidas externas del cráneo es un proceso más rápido y además permite obtener datos de fósiles, los cuales generalmente están incompletos o en mal estado. Los modelos GAMS, que traducidos al español son modelos aditivos generalizados para posición, escala y forma, permiten modelar parámetros asociados con la media, desviación estándar, asimetría y kurtosis de manera independiente, además de utilizar una amplia gama de distribuciones que no están restringidas a la familia exponencial. Los datos fueron obtenidos del artículo de Zhou y colaboradores titulado Multiple Regression Modeling for Estimating Endocranial Volume in Extinct Mammalia. Cada observación corresponde al promedio de mediciones del cráneo para 199 especies las de mamíferos actuales, los cuales representan 74% de las familias actuales. En la figura 1 vemos las mediciones craneales realizadas, las cuales corresponden a nuestras variables explicativas y son tres. La primera es la longitud NO, que corresponde a la longitud entre la sutura frontal nasal con el punto más posterior del hueso occipital, el ancho del cráneo y la altura del cráneo. Nuestra variable dependiente o variable respuesta es el volumen endocrinal, que lo denotaremos como SB. Y en esta figura número 2 vemos la distribución marginal de esa variable para los diferentes grupos que vamos a tratar. Vamos a tratar todos los mamíferos, primates, marsupiales y no primates y no marsupiales. Los primates tienen una relación muy fuerte entre las medidas del cráneo y el tamaño del cerebro, y los marsupiales tienen una morfología craneal que se diferencia de los placentarios. Por lo tanto, es como importante realizar los modelos para estos grupos, los cuales también fueron tratados por los autores. En esta figura entonces vemos que para todos los mamíferos, primates y no primates, la distribución es sesgada, es muy sesgada a la derecha, con unas colas muy largas hacia la derecha. Es decir, que tenemos valores de volumen endocrinales muy altos, mientras que la mayoría de los datos, la media y la moda, se encuentra hacia la izquierda, es decir, a valores más inferiores del volumen endocrinal. Para los marsupiales, la distribución es un poco diferente a estos grupos, donde tenemos la mayor concentración de los datos entre 0 y 100 del volumen endocrinal. Sin embargo, aquí vemos dos picos en la distribución. Ahora, en la figura número 3 vemos cómo es el comportamiento del volumen endocrinal en función de nuestras variables respuesta, y en general vemos que a medida que aumenta el ancho del cráneo, la altura y la longitud NO, el volumen endocrinal aumenta y lo hace más o menos siguiendo un comportamiento exponencial. Aquí para la longitud NO del cráneo vemos que tal vez los primates se pueden diferenciar un poco en esta variable. Ahora, el objetivo de este trabajo es mejorar los modelos lineales propuestos por Zhou y colaboradores para la estimación del volumen endocrinal en función de medidas del cráneo para todos los mamíferos, primates, marsupiales y mamíferos no primates ni marsupiales por medio de modelos GAMS. La metodología que se va a utilizar es Primero se dividieron los grupos en total para todos los mamíferos con 194 observaciones, ya que se eliminaron o excluyeron las observaciones pertenecientes a los cetáceos, que tienen una morfología craneal inusual, y también la observación de una especie que era muy pequeña y tenía mucho error de medición asociado.
Para los primates contamos con 25 observaciones, los marsupiales 32 observaciones y los no primates ni marsupiales 137 observaciones. Todos los análisis se realizaron con el software estadístico R y principalmente utilizando el paquete GAMS. Como primer paso se ajustó la distribución marginal del volumen endocranial utilizando las distribuciones con dominio en los reales y los reales positivos. Como segundo paso se ajustó el modelo de referencia de acuerdo con Soule y colaboradores. Como tercer paso se ajustaron modelos utilizando las tres mejores distribuciones resultantes del paso 1 y se seleccionaron las variables para el parámetro μ utilizando la función STEP-GIC, partiendo de un modelo de alcance o de un modelo máximo, el cual es volumen endocranial en función de las variables respuesta, ancho, alto y longitud NO, las mismas variables elevadas al cuadrado y la interacción entre las variables. Igualmente se realizó este mismo modelo con transformación logarítmica en los efectos principales, es decir, log de ancho, log de alto y log de NO, y un modelo con transformación logarítmica también en la variable dependiente, es decir, log de el volumen endocranial. Igualmente también se realizaron modelos incluyendo funciones de suavizado sobre las variables elevadas al cuadrado. Y para el mejor modelo resultante de este paso 3 se procedió a evaluar la modelación de los demás parámetros sigma, nu y tau, utilizando solamente los efectos principales, es decir, el ancho, alto y la longitud de NO. Finalmente se compararon los modelos utilizando el criterio de información de Aikake y se elaboraron gráficos de diagnósticos de los residuos. Ahora, como resultados para todos los mamíferos, el modelo de referencia fue un modelo que asumía la variable dependiente con una distribución normal y la cual tenía una transformación logarítmica en la variable dependiente y en las variables independientes. El mejor modelo ajustado se derivó de una distribución SHAS o que corresponde a una distribución seno-hiperbólica, arcoseno-hiperbólica, en este caso con la segunda parametrización, que en este caso es denotada por la O, y en R se llama SHAS-O. Este tipo de distribuciones corresponden a una familia de distribuciones seno-hiperbólica, arcoseno-hiperbólica, que son muy útiles para modelar datos que son simétricos o que también manejan asimetría, y especialmente puede tener diferentes tipos de colas que son pesadas, es decir, colas que son muy largas, con un alto sesgo, o colas que son livianas, es decir, colas que son pequeñas, más pequeñas de lo que se esperaría. Aquí a mano, aquí en la figura número 4, vemos el gráfico cuantil de los residuales o el QQ-plot, y vemos que para el modelo de referencia no todas las observaciones se disponen a lo largo de la línea de referencia de los residuales, mientras que para el modelo ajustado la mayoría de los residuales se distribuyen con la línea de referencia de los residuales, lo cual nos quiere decir que el ajuste del modelo en términos de los residuales es muy bueno. Continuamos con los resultados. De nuevo para todos los mamíferos, de acuerdo al AIC, el AIC que se obtuvo es menor que el modelo de referencia, por lo tanto también tenemos apoyo que este modelo fue mejor que el modelo de referencia. Aquí en la figura 5, vemos el comportamiento de las variables utilizadas en el modelo para μ con respecto a la variable, con el efecto que tienen sobre el volumen endocranial. En general vemos que a mayor ancho del cráneo y a mayor altura del cráneo se aumenta el volumen endocranial, el cual es el eje Y, y se encuentra en la escala logarítmica, por eso va desde -2 hasta 2, porque está en escala logarítmica, que fue como se modeló. En este caso, para la longitud NO, vemos que a pesar de que aumenta la longitud NO, el efecto que tiene sobre el aumento en el volumen endocranial no es tan marcado como lo es en las otras variables. Y la altura del cráneo elevada al cuadrado fue la variable que fue sujeta
a una función de suavizado, en este caso fue a un p-spline. Entonces por eso es que vemos un comportamiento no lineal en esta variable respecto al volumen endocraneal, y en general vemos que a medida que aumenta la altura del cráneo al cuadrado, el volumen endocraneal tiende a disminuir, sin embargo no lo hace de manera lineal. Continuamos con la figura 6. En este caso vemos cómo es el volumen endocraneal observado respecto al volumen endocraneal predicho, y vemos que para el modelo ajustado esa relación es mejor, ya que no vemos una dispersión tan grande como lo vemos en el modelo de referencia, que hay una dispersión más grande o un sesgo más grande entre lo que es el volumen endocrinal observado versus el predicho, mientras que aquí los valores están más cerca a la línea de referencia, por lo tanto el ajuste es mejor. Respecto a los primates, el mejor modelo también se derivó de una distribución Chas-O, donde se modeló tanto el parámetro mu, en el cual se tuvo en cuenta las variables, en el cual las variables de ancho y alto fueron las importantes para modelar mu, y también se modeló sigma con la función de enlace log, donde las variables de ancho, alto y longitud NO fueron las que modelaron a sigma. En este caso, en la figura 7 vemos un gráfico 3D de cómo se comporta cómo se comporta el volumen endocraneal en función con el ancho del cráneo y la altura del cráneo. Vemos que a medida que es mayor el ancho del cráneo y la altura del cráneo, el volumen endocraneal es mayor, lo cual tiene mucho sentido. Igualmente vemos que el AIC para el modelo ajustado fue menor respecto al modelo de referencia. Respecto a los marsupiales, el mejor modelo se derivó de una distribución logística que solamente tiene en cuenta los parámetros de mu y de sigma. Aquí solamente se modeló mu, y vemos que el AIC también fue menor respecto al modelo de referencia, sin embargo no fue de tan grado menor en comparación con los otros modelos que hemos hecho para los demás grupos. Respecto para los no primates no marsupiales, el mejor modelo también se derivó de una distribución Chas-O, donde solamente se modeló el parámetro mu. El criterio de información de acá, que también fue menor para el modelo ajustado en comparación con el modelo de referencia. Y aquí en la gráfica número 8 vemos un gráfico de gusano, que es el gráfico de distribución de los residuales, el cual es muy utilizado para modelos GAMS, el cual indica que, en este caso para la izquierda el modelo de referencia, vemos que hay unos puntos que sobrepasan este semicírculo punteado, lo cual indica que la distribución de los residuales no es la mejor, no es aceptable, mientras que para el modelo ajustado, en este caso el Chas-O, ninguno de estos puntos sobrepasa esta línea punteada. Por lo tanto, podemos decir que la distribución de los residuales en este modelo es mejor que el modelo de referencia. Respecto a las conclusiones, el uso de distribuciones diferentes a la distribución normal, en este caso la Chas-O y la logística, permitieron mejorar significativamente el modelo, lo cual se vio reflejado principalmente en la distribución de los residuales. A pesar que los modelos GAMS permiten modelar independientemente los parámetros asociados con la posición, escala y forma, en 3 casos fue simplemente suficiente con modelar mu, ya que cuando se modelaban los otros parámetros los modelos no mejoraban. La inclusión de variables con suavizado, polinomios e interacciones entre las variables permitió mejorar significativamente los modelos. Esto fue algo que no tuvieron en cuenta los autores del modelo, ya que ellos solamente utilizaron las variables con los efectos principales, es decir, ancho, alto y longitud NO. No incursionaron con suavizado de las variables, interacción entre ellas y polinomios, y esto permitió desarrollar mejores modelos de la mano con las diferentes distribuciones que no están restringidas solamente a la distribución normal o incluso a la distribución de la familia exponencial. Y es muy importante que para la modelación con GAMS se defina un camino a seguir, ya que los GAMS permiten muchas posibilidades en términos de distribuciones, funciones de enlace, términos aditivos y suavizado de variables, lo cual incrementa en gran medida la gran cantidad de opciones que tenemos para modelar. Entonces es muy importante definir un camino y seguir este camino.
Y pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, quedo atenta. Muchísimas gracias.